Continuamos en Negocios Televisión este 9 de octubre, dentro de una semana clave en cuanto a la educación financiera, momento además en la recta final del año, donde muchos se preguntan además qué hacer con sus ahorros, cómo planificarse. Hoy vamos a poner la mirada precisamente en esta cuestión. Celia Rubio, experta en finanzas personales, muy buenos días. Hola, muy buenas. Bueno, la mirada puesta en estos momentos en esas finanzas personales, cuando uno además no sabe qué hacer, está perdido. ¿Cómo se puede ayudar a trazar un plan y alcanzar objetivos económicos? ¿Cómo? Bueno, pues yo te diría que la primera clave, ¿no? Como prácticamente todo en la vida, está en la formación. Fíjate que yo el otro día miraba un estudio de la OCDE, un informe, y posicionaba en uno de los niveles más bajos a España en cuanto a educación financiera. Y la realidad es que a la mayoría de nosotros pues pasamos años en el sistema educativo, 20 y pico años, y en todo este tiempo casi no nos hablan sobre cómo manejar bien nuestras finanzas, y ya ni hablemos de cómo empezar a invertir o cómo mover nuestro dinero, que es algo que para la mayoría parece un mundo complicadísimo y totalmente desconocido, ¿no? Entonces, para mí la clave real está en la educación financiera, es decir, al final la forma de enseñar a una persona a que sea capaz de mejorar su situación pasa por darle las herramientas necesarias, ¿no? Y estas herramientas muchas veces son cositas sencillas que todos nosotros podríamos entender, que todos nosotros realmente podemos aplicar en nuestra vida, pero que como desde pequeños no nos enseñan, pues es muy complicado hacerlo a la edad adulta, ¿no? Yo siempre digo que esto es algo así como si cuando cumplieras los 18 años te dieran la llave de un coche, te dijeran, puede usted empezar a circular, pero nunca te hubieran enseñado ni siquiera qué significan las señales más básicas de tráfico. Pues eso justo es lo que nos pasa con la parte financiera, ¿no? Toda nuestra vida, pues en la escuela, en la universidad, aprendiendo pues cómo desarrollar bien un trabajo, pero ¿qué ocurre? Que llegamos al mundo laboral, empezamos a ganar, a gastar dinero en mayor medida, sin que alguien nos haya dado las herramientas necesarias para hacerlo bien. Y el resultado es pues el que comentaba este informe, ¿no? Que estamos en un estadio todavía pues muy por detrás a otros países en cuanto a educación financiera. Así que yo te diría que la verdadera clave está ahí, en formarnos y en aprender lo que pues tal vez deberían, pero no nos han enseñado. Claro, estabas haciendo un paralelismo con lo que sería coger un coche por primera vez sin saber ni que haya asfalto ni señales de tráfico. Totalmente. Porque te pones a trabajar, tienes un sueldo y dices, bueno, voy a gastar, eso es lo primero porque lo tienes. Si se te ocurre, puedes ahorrar o comprarte algo. En el mejor de los casos. A lo mejor. Y luego, lo que uno no sabe, por ejemplo, es que con el tiempo un ahorro pierde también valor, porque hay esos conceptos en cuanto a inflación, poder adquisitivo, están totalmente perdidos, ¿no? en una nebulosa, como en otros tiempos otras cuestiones tabúes. Ese 7 de octubre que acaba de suceder este lunes, educación financiera, ¿por dónde pasa? ¿Dónde crees ahora mismo que deben estar los principales focos de atención para atajar el problema, y sobre todo para el que nos esté escuchando en plan de, oye, ya es que no tienes más tiempo para aprender, es que tienes que aprender unos mínimos para arrancar? Pues mira, yo creo que yo lo dividiría como en tres partes, ¿no? Yo creo que hay una parte de pues, economía, de macroeconomía, que a veces pensamos que, oye, que eso de los mercados financieros, que las reuniones del BCE, no sé qué, que son cosas súper ajenas a nosotros, pero lo que ocurre es que todo esto nos afecta de forma directa. Es decir, creo que tenemos que tener unas bases de aprender cómo funcionan los mercados financieros, aprender qué tipo de decisiones a ti te van a afectar en tu día a día. Es decir, oye, cuando tú ves que Christine Lagarde sale para decir pues, que van a bajar tipos de interés, pues saber cómo te repercute eso, cómo te repercute que suban, que bajen tipos de interés, cómo pues, un conflicto como el que está pasando ahora mismo, ¿no? Que estamos todos los días en el telediario escuchando conflicto de Irán y demás. Hombre, ¿cómo repercute eso a tu día a día? Porque es que vas a tener algo de forma directa, ¿sabes? En forma de inflación, en forma de pues, de volver a subir tipos, X, ¿no? Pero creo que hay como conceptos que a veces pensamos que son muy complicados y en realidad es simplemente, oye, pues poner un poquito de atención, entender cómo funcionan y saber que de alguna forma, pues cuando en los mercados, ¿no? Cuando en la economía pasa algo, a ti a nivel personal te va a afectar. Y yo creo que esto es un poco pues fomentar la cultura general en el ámbito de la economía. Y después, lo más importante, yo creo que es, oye, si nunca te han enseñado, vamos a empezar con esta parte de organización financiera, ¿no? Vamos a empezar a hacer algo distinto con nuestro dinero. ¿Qué podemos hacer? Pues al final yo te diría que en la parte de finanzas personales son cambios muy básicos, pero que si los haces, y sobre todo los haces sostenidos en el tiempo suficiente, acaban generando un gran impacto. Cambios como que, bueno, pues podemos hablar de
cosas súper básicas, ¿eh? Oye, pues en lugar de ahorrar, es decir, voy a ir gastando y si me queda algo en la cuenta lo aparto. Bueno, pues vamos a cambiar al concepto de preahorro, ¿no? Vamos a separar ese dinero a principio de mes de nuestra cuenta bancaria. ¿Para qué? Pues para no gastármelo, para asegurarme esto. Voy a hacer un presupuesto para que todos mis gastos importantes asegurar que queden cubiertos. Voy a ver lo que hago con este ahorro, ¿no? Voy a crear un fondo de emergencia, por ejemplo, pues que lo tenga ahí por si me pasa cualquier cosa. Y ahora, ¿qué voy a hacer con este fondo de emergencia? Tú lo has dicho antes súper bien. Oye, es que nuestro dinero parado va perdiendo valor, ¿no? Que a veces vemos como que el carro de la compra en Mercadona sube mucho, ¿no? Y no sabemos bien por qué, y será por la guerra de no sé qué, y será por no sé cuánto. No, no, es que también entendemos que la inflación es algo que nos va afectando de forma constante, ¿no? Entonces, ese dinero que ahorro, ¿qué voy a hacer con él? Lo pongo en un fondo monetario, lo pongo en una cuenta remunerada, pero voy a intentar rentabilizarlo en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, yo te diría que las claves para mí pasan por ahí, un poquito de mejor organización, preahorro, hacerte un presupuesto y intentar, pues antes de pasar al siguiente estadio, ¿no? Que sería la inversión, y pasaría por aprender pues cómo mover tu dinero, que si quieres hablamos de esa parte. Yo creo que, oye, pues saber, ¿no?, estas bases de finanzas y cómo lo que tengas ahorrado, este fondo de emergencia, pues también se puede empezar a sacarle provecho y a rentabilizar. Decías, si quieres hablamos de cómo mover el dinero, pues cómo mover el dinero para conseguir eso, ¿no? La libertad financiera. Mira, yo tengo una formación que es Academia de Inversión, que ahora mismo tenemos la suerte de tener más de 2.500 alumnos en activo en este momento. Y a mí hay algo que me encanta de Academia, y es que el perfil de nuestros alumnos, en su mayoría, son personas que nunca habían invertido, pero que además, hasta que llegan a la escuela, hasta que llegan a esta formación, la mayoría, o sea, ni siquiera se había preocupado por el mundo de las inversiones. Es decir, veían como esto de las finanzas, las inversiones, como algo totalmente aparte, que realmente es lo que nos pasa a la mayoría, ¿no? Y fíjate que cuando yo empiezo estas formaciones siempre hablo del concepto de libertad financiera, porque creo que redes sociales, publicidad, han hecho que este concepto esté como muy trillado, ¿no? A veces nos hablan de libertad financiera y pensamos que es algo así como tener una mansión, 7 Ferraris en la puerta, y la realidad es que nada más lejos de la realidad, valga la redundancia. O sea, libertad financiera es ese momento en el que tus ingresos pasivos, los que no dependen de tu trabajo, son capaces de cubrir tus gastos. Para mí, ese debería ser un objetivo común a todos. ¿Por qué? Porque aquí hay dos alternativas: o trabajas, o trabajas en construir tu libertad financiera, es decir, construir ese momento futuro donde vas a tener tu vida desde ese punto de vista resuelta, o bien dejas esa responsabilidad en manos del Estado, que, hombre, tal y como está el sistema actual de pensiones y demás, yo creo que tampoco es como la mejor de las opciones, o aceptas un modelo pues más parecido a Estados Unidos, con unas jubilaciones parciales, donde entiendes que vas a tener una pensión que no te va a llegar para cubrir todos tus gastos y que posiblemente no te puedas llegar a retirar de forma completa. Entonces, cuando ponemos este panorama sobre la mesa, yo creo que la libertad financiera debería ser un objetivo común para todos. Y la realidad es que conseguir la libertad financiera en 1, 2 o 3 años es para la mayoría de personas inalcanzable, pero ¿qué ocurre? Cuando hablamos de plazos temporales de 15, 20, 25 años, ostras, pues que esto se vuelve mucho más factible. Pero para eso, ¿qué ocurre? Que nos tienen que contar esto, tenemos que empezar con el tiempo suficiente, y sobre todo tenemos que hacerlo con cabeza, ¿no? Yo creo que las inversiones es algo que, por supuesto, requiere aprendizaje y requiere conocimiento, y nunca voy a decir lo contrario. O sea, para mí, la peor inversión es aquella que haces en algo que realmente no conoces. Me da igual que sean fondos, que sea Bitcoin, que sean acciones. O sea, si no sabes cuál es el activo en el que estás invirtiendo, si no sabes cómo funciona, es muy probable que acabes tomando una decisión mala. Pero ¿qué ocurre? Que si nos lo explican bien, yo estoy convencida que cualquier persona puede aprender. Pues muchísimas gracias, Celia Rubio, por todas estas ideas puestas sobre la mesa para la búsqueda de esa libertad financiera. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias, un placer.